con mucho gusto a alguien que admiro también desde hace un largo tiempo y que me parece pues una gran persona por su trabajo en la investigación, en el verdadero periodismo, con todo el rigor. Le pido al equipo que nos grabe para saludar con mucho gusto al periodista y escritor Ricardo Sevilla, a quien le voy a pedir que antes de que vayamos a su investigación especial de Sin Censura de hoy, pues me ayude a analizar esta situación que a mí me parece incomprensible y a la vez no, porque yo te estimo, Ricardo, te lo digo así abiertamente, a mí me parece muy inspirador el trabajo que tú haces como periodista. Y aquí en Sin Censura me he sentido inspirado de personas como tú, de grandes periodistas como tú, como el buen Paco Cruz, como Jaime Hernández, como Luis Guillermo Hernández, por supuesto como Vicente Serrano, como Nancy Flores. Y creo no errar en esto, creo no ser un lamebotas al decírtelo a ti, al decírselo a los compañeros, en comparación a lo que declaró ayer el ignorantazo, despreciable y repugnante de Chumel Torres a otro despreciable y repugnante llamado Eugenio Derbez. Pero ahorita lo platicamos. Primero te saludo y te abrazo, te mando un gran abrazo, querido amigo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, querido Toño, público memorioso, ya mejorando, ya, yo me siento ya pleno, nada más con la voz coquetona ahí, carraspienta, después de que anduve medio afiebrado y todo eso que casi es en estos días medio de frío cuando ataca, entonces cambié de clima, fíjate, un clima un poquito distinto allá en Querétaro, donde estuvimos, ya lo platicamos, y a mi regreso fue así como que el cambio de clima, pero estamos muy bien, mi querido Toño, estaba yo leyendo a Byung-Chul Han, que me parece muy interesante. Un día platiquemos sobre lo que se está haciendo en temas filosóficos y en temas literarios allá en Asia, pero especialmente en Corea, porque yo creo que le están metiendo muchas ganas, mucho entusiasmo, Toño, pero también le están metiendo bastante dinero, porque estaba yo viendo que Byung-Chul Han es el filósofo más leído, más vendido en estas épocas. Él es coreano, es el autor de Las no cosas, es el autor de La vida contemplativa, yo sí lo recomiendo, pero creo que le están invirtiendo ahí a los premios y todo, porque Taurus lo está impulsando en lengua castellana de una manera inmisericordia, ya casi cualquier persona habla de este filósofo en los circuitos donde se estudia la filosofía, pero no me parece gratuito, Toño, que Han Kang, la escritora vegana, haya ganado el Premio Nobel de Literatura también coreana. Entonces, el filósofo, digamos, más influyente de estos últimos años, que sea un coreano y que le concedan el Premio Nobel de Literatura a una escritora coreana, pues eso me parece sintomático y hay que decirlo, sin eufemismos también. El Premio Nobel de Literatura entregado por la Academia Sueca, que no hay, estaba yo revisando, ninguna persona que hable coreano, ni que estudie, ni que sea especialista en literatura coreana, ni que siquiera sea especialista en literatura asiática, decida de darle el Premio Nobel de literatura a esa nación, a Corea. Así que se me hace, mi querido Toño, que es un premio político, ¿eh? Estaba yo leyendo a Hanka, me parece muy bien, ya leí dos libritos de ella, pequeños, los editaron recientemente, hará cosa de semana y media, entonces fui, los compré y ya me eché ahí los libros, pero creo otra vez que había autores y autoras que lo merecían sobradamente. En fin, todo esto, Toño, para decirte que estoy muy bien. No, mira, yo desconozco de este tema, pero me parece muy interesante. Y por supuesto que al hablar de las Coreas, tendremos que hablar de la política, ¿no? Desde muy temprano analizábamos cómo es que su presidente se armó un desmadrito ayer, por cierto, ¿no? Al tratar de declarar la ley marcial y luego provocar la inconformidad de Washington, D.C. con esto, me dijeron en la Casa Blanca. A nosotros nadie nos avisó de esta ley marcial, pues que tienen que andar avisando que no son un propio país. Bueno, ya sabemos la historia de Corea del Sur, evidentemente. Después se tuvo que retirar la ley marcial, ¿no? Ante
supuestamente la intentona de desestabilizar por parte de Corea del Norte, porque lo que tienes toda la razón, cuando hablemos de Corea, pues siempre tendrá que ser de forma política. Pero, pues antes de que vayamos con tu investigación especial, te quería compartir esto, a ver si puedo hacerlo de volada, de bolón pimpollo. Hubo una especie como de encuentro entre este personaje que ha resultado ser una verdadera basofia para la vida pública de México. Un tipejo que se hace llamar Chumel Torres, pero que en realidad se llama José Manuel Torres Morales. Y me pone la foto donde hay de los dos, bueno, los dos en esta calificación, pero bueno, decía, el tipejo José Manuel Torres Morales ha también sido uno de los principales representantes de esa ultraderecha ignorante, cínica, hipócrita. Voy a repetir la palabra ignorante, ¿no? Sumamente ignorante, racista, clasista, de todo. E incluso podemos incluir ahí el antimexicana, ¿no? Antimexicana es esa derecha. Este tipejo tuvo en sus espacios de la Cueva de los Malandros Radio Fórmula a otro, pues, de estos personajes que verdaderamente, pues, caben en ese nuevo concepto del mediocre privilegiado llamado Eugenio Derbez, y a él le dijo que él es lo que es gracias a lo que ha sido Eugenio Derbez. Y la verdad, si soy perfectamente honesto, más allá del beso en el trasero de Derbez, pues creo que esto, no, pues vamos, no es una mentira, ¿no? Que alguien te diga, ay, yo soy lo que soy por Derbez, pues no creo que no es algo muy positivo que digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece que lo vemos y lo escuchamos, lo platicamos, Ricardo? Vamos a abrir a escuchar esta babosada. Oye, Eugenio, te quiero preguntar algo porque la verdad es que se me agolpan muchas cosas en la cabeza y es de... te estás estrenando la séptima temporada de LOL, vas en la otra temporada nueva de Acapulco, acabas de hacer y llegaron de noche. Bueno, los peluches siguen levantando el rating que tú quieras, güey. O sea, no vamos a entrar en el tema si descansas, porque ya vi que no. A mí me da mucho gusto... El Oscar de Coda, cabrón. Sí. Perdón, puedo decir, cabrón. Sí, yo Pablo Multa. No, yo tengo una frase bien padre y creo que te la dije en su momento y me gusta mucho poderte decir de frente. Creo que tú en la comedia caminaste para que todos pudiéramos correr. O sea, yo me sé de by heart todos los sketches. Pausa. Tú en la comedia caminaste para que todos pudiéramos correr, dice este cuate, ¿no? Con su acentito, ya sabe, muy cuestionable. Y querido Ricardo, bueno, pues esa es una mentira, ¿no? La verdad es que Eugenio Derbez, que no habla ya en este sketch, pero para nada, bueno, en esta entrevista, pero para nada, pues la verdad es que es un Eugenio Derbez cuya mamá era una muy reconocida actriz de Televisa, cuyo papá era un empresario con mucha lana, que efectivamente pues, pudo ubicarse en donde está gracias a sus contactos, por mucho que él mismo se haga ahora en la televisión estadounidense estos perfiles y estas historias verdaderamente fumadas que lo ponen como el joven que viene desde... No es cierto. Ahorita lo platicamos, pero pues yo veo que sí, efectivamente, la mediocridad de esos comediantes al estilo José Manuel Torres Morales se debe a personajes como Derbez. Sigamos escuchando. Una frase bien padre, y creo que te la dije en su momento y me gusta mucho poderte decir de frente. Creo que tú en la comedia caminaste para que todos pudiéramos correr. O sea, yo me sé de by heart todos los sketches de Julio Esteban, me sé de memoria el libro de Armando Hoyos. O sea, yo no podía creer que existiera eso que haces tú cuando yo estaba morro. Son dos cosas que te quiero preguntar. Lo decía Edward Norton, una frase muy padre que creo que te queda a ti, a personas como tú. Dice, las carreras se hacen no hacia arriba, se hacen hacia los lados. Ya has dirigido, ya has producido, ya has hecho drama, ya has hecho, hosteado los reality. O sea, estás así, güey, en todo. ¿Sí me entiendes cómo? Mi onda acá es, tú sientes que trabajas en lo que te divierte, en lo que te llama la creatividad y el corazón, ¿o qué? Es una gran pregunta. ¿Ah? Porque llega un momento en el que ya no. O sea, llega un momento en el que te metes una maquinaria tan grande que te empieza a comer.
Sí, sí. Entonces, llega un momento en que incluso no me doy cuenta cuando de repente estás, ya sabes, ¿qué te pasa a ti? ¿Que te quieren para esto? Ok, también para esto. ¿Cuándo es? Sí, ok. Y de repente hay veces que estoy en un trabajo o en un lugar o en un compromiso que digo, ¿qué hago aquí? ¿A qué hora dije? ¿Por qué? Porque ni te enteras. Ya es una maquinaria que ya nada más dices, sí, ¿qué tengo el sábado? Sí puedo, que sí puedo. Y entonces ya no sabes ni qué estás diciéndole, sí a qué. Y hay veces que sí estás en cosas que no te hacen tan feliz como al inicio de tu carrera, cuando tienes el tiempo de escoger y de crear y de escribir. Escribir. Estamos hablando de eso. Sí, sí, sí. A mí, una de las cosas que considero que es más mi fuerte es escribir. Yo lo sé. Me Porque encanta. ¿Cómo ves, Ricardo? Tú como escritor y periodista, ves que lo que más le gusta es escribir. Pero bueno, en este pseudo espectáculo escatológico que acabamos de presenciar, desafortunadamente, hay muchas verdades sobre la absoluta mediocridad que ha pues sido característica de los medios de comunicación, del espectáculo mexicano, del periodismo, de la comedia, vamos, ¿no? De esta mediocridad absoluta. Se entiende perfectamente tener ahí a un Chumel Torres. Por cierto, le voy a pedir yo a la gente ahí de la Cueva de los Mandros, Radio Fórmula, que por favor ya no le compren sillas a Derbez, mejor pongan ahí a Chumel, que pongan la jeta ahí para que se siente Derbez, porque no sabe este cuate que las nalgas de Derbez son para sentarse, es para besuquearlas, ¿eh? Ahí, pero bueno, ahí va Chumel Torres a besuquear las nalgas a Derbez, exhibiendo eso que ha sido desafortunadamente, ¿no? La vida pública mexicana, querido Ricardo. Y te lo digo en comparativo a cuando, pues efectivamente, ¿no? Yo a ti, te lo digo, yo te admiro muchísimo, admiro mucho tu trabajo, como admiro el de Vicente Serrano, como admiro el de Jaime Hernández, como admiro el de Paco Cruz, como admiro el de Nancy Flores, como admiro el de Meme Yamel, ¿no? O sea, bueno, el micrófono es tuyo, amigo. Bueno, pues muchas gracias por las diferentes palabras, como siempre, mi querido Toño, público memorioso. Te tengo que reprochar que me pusieras a este sujeto. La verdad, siempre lo padezco a estos dos personajes, al tal Chumel. Trataba yo de escuchar lo que decía, no le entiendo, no sé si sea por el tono, no sé si sea porque se atropella y porque es un incontinente verbal y no tiene idea de lo que está diciendo. Me parece que sus metáforas fallan, tú caminaste para que nosotros corriéramos, yo creo que él no caminó, era una maleta absoluta. Hay una crónica de la comedia en México, y en esa crónica de la comedia en México y en esa historia, en esa fenomenología del relajo, como le llamaba Jorge Portilla Livingston, ojalá leyera la fenomenología del relajo de Portilla Livingston, este sujeto no lo va a hacer, pero hay toda una genealogía, hay personajes punteros, hay gente que efectivamente no solo caminó ni corrió ni estas tonterías, sino que zanjó una vereda por la cual después transitaron todos estos soquetes y estos onzos y la fueron escupiendo, fueron lanzando gargajos a plenitud. Ese personaje, si bien es cierto, como tú apuntas, tuvo una familia que lo pudo colocar ahí en donde él dice que es un luchador y que bueno, ahorita se está quejando. Este tipo de tipludeces a mí me parecen lamentabilísimas, porque es un sujeto, ¿cómo llevas la fama? No, es que la fama me está atormentando, ya la padezco, ya no tengo vida. Bueno, pues simple y sencillamente, pues ya que estábamos hablando el filósofo coreano, pues entonces que renuncie a eso y que se dedique a la vida contemplativa y que se dedique a hacer otra cosa. Dice que es escritor, yo no lo creo, le hubiera tomado la palabra a Enrique Segoviano y hubiera escrito todos esos guiones que escribió Segoviano para el programa de Anabel, donde él era un canchanchan. Yo me acuerdo que... Gus Rodríguez, perdón que te interrumpa, pero muchos que consideramos que esa supuesta genialidad que tuvo Eugenio Derbez en sus programas más tempranos, estos de vez en cuando y etcétera, no se debía a que él los escribía,
sino al gran Gus Rodríguez, que en paz descanse, ¿no? Y que fue también uno de los, perdón que te haya interrumpido, Ricardo, pero que fue uno de los grandes pioneros del videojuego, de los videojuegos en México, a quien le debemos esta revista Club Nintendo, ¿no? De aquel entonces, y que fue pues uno de los grandes pioneros en cuanto a los videojuegos en México, también en la comedia, ¿no? Mucho se hablaba de cómo es que Gus Rodríguez se muere en medio de la ignominia, ¿no? Nadie conoce su verdadero trabajo y cómo es que él estuvo mucho detrás de la comedia que hizo famoso a Eugenio Derbez. Perdón que te haya interrumpido, amigo. No, no te preocupes, y que justamente Gus tuvo que refugiarse en el Club Nintendo, que tenía sus oficinas originalmente ahí en la colonia, en la calle de Filadelfia. Después las pasaron a Insurgente Sur, enfrente del Poliforum Siqueiros. Ahí estuve porque mi hermano era un amante de los videojuegos. Estuvimos en el Club Nintendo, era todo gratis, una experiencia que va al calce de todo esto. Decía yo, mi querido Toño, que Enrique Segoviano en particular, porque Enrique Segoviano es el que escribió los libretos, los guiones de un programa que se llamaba Anabel, que conducía Anabel Ferreira. Anabel Ferreira es una mujer que yo no tengo ningún tipo de admiración por ella, no soy un amante de la farándula, sin embargo, pues ahí he estado en el imaginario colectivo. Es muy difícil que tú vivas en la sociedad abierta, digamos, y no conozcas a estos personajes que se convierten para mal en referentes en cierta época, y este personaje era una chichincle. Eugenio Derbez era una chichincle de Anabel, era el peor. Imagínate nada más, Anabel era la titular, Anabel Ferreira, estaba por ahí Mario Besares, Eugenio Derbez, y por ahí había un personaje que era mucho más notable, que se llama, es queretano, Carlos Ignacio creo que se llamaba este comediante queretano. Lo hacía mucho mejor que este personaje. Es un tipludo, es un personaje que no causa risa, a mí no me la causa, nunca me la ha causado. Cuando hizo este personaje del monje moco, una cosa así, pues era simple y sencillamente se lo había fusilado a Andrés Bustamante, que Andrés Bustamante tenía en televisión azteca un programa que se llamaba el programa era el Wiri Wiri, y él tenía un segmento que se llamaba el Museo del Cuscús. Y entonces en el Museo del Cuscús salía ahí este monje que a mí la verdad me causaba bastante risa, sí, tenía unas intervenciones muy interesantes, pero Eugenio Derbez se fusila todo, es un plagiario. Si hablamos de plagios, pues yo lo considero un plagiario. Como escritor no sé, yo no he leído absolutamente nada de él, creo que se estaban vanagloriando de cosas que no, pues bueno, frente a Chumel yo creo que cualquiera es escritor, hasta bueno, quien sea. Pero no lo creo, mi querido Toño. A mí me parecen personajes ramplones y bueno, inflados por esta industria. Ya que estamos hablando de la industria, también hay una industria periodística que justamente a veces les alquila el micrófono y que los impulsa para que estos personajes a su vez hablen de la narrativa que les imponen desde los medios de comunicación corporativos, desde las multinacionales, de las empresas que como Televisa o Televisión Azteca, que justamente pues no quieren ahí a ninguna persona que piense, porque no son fácilmente de titiritear. Así que, pues bueno, yo con eso cerraría, porque son un asco, Toño, ya para no andar con rodeos. Y sí, es un plagiario, de verdad. Mira, hay por supuesto que shows que surgieron de los escritores de Eugenio Derbez, insisto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gus Rodríguez, el gran Gus Rodríguez, pero hay otros que son meros refritos, y refritos muy chafas. Había un programa muy padre, muy padre, Ricardo, en España, que se llamaba Aquí no hay quien viva, pero muy bueno, era el humor de ese programa era único, no, hay que reconocérselo. Me parecía que era fantástico su humor. Creo que consiguió unas 2, 3 temporadas y hasta ahí. Bueno, pues Derbez compró los derechos y movió la historia para que pareciera que él la había creado con esta serie que tienen de vecinos y que es inacabable, ¿no? En algún momento va a tener más temporadas que Los Simpson
Te pregunto a ti, le pregunto a la gente si verdaderamente disfrutan tanto de la serie de Vecinos. Pero bueno, es un refrito de lo que en su momento se hizo ahí con Aquí no hay quien viva, entre tantas y tantas cosas que se ha aventado este cuate y que él dice, no, yo soy el creador absoluto. Pero fíjate, al hablar del refrito, al hablar de la copia barata, pues es lo mismo con Chumel Torres y John Oliver, ¿no? John Oliver, que tiene todavía su programa muy digno, muy interesante en HBO, en esta plataforma Max, ¿no? En el que hace una serie de pues, comentarios políticos muy interesantes y muy progresistas que distan muchísimo de lo que pues él hizo ahí en HBO. Ahí lo pusieron como la copia barata, triste y desafortunadamente latinoamericana de John Oliver, ¿no? Ahí en HBO, hasta que por sus comentarios racistas lo corrieron, le cerraron ahí acabaron con las temporadas, ¿no? Le cancelaron su participación ahí en HBO por lo racista, porque nada tiene que ver con lo muy progresista que muchas veces resulta un John Oliver que hasta hace encabronar a la sociedad estadounidense de lo muy progresista que es. Este tipo es todo lo contrario. Así de sencillo, y es una copia barata, como lo es Derbez, una copia barata de todo lo que hace. Pero mira, yo sé que tenemos muchos temas y me están pidiendo en muchas partes de nuestros chats, amigos, etcétera, quieren escucharte a ti hablar de esto. Antes de que vayamos con la investigación especial, lo piden a gritos, piden esto del gran Ricardo Sevilla, al que pues miembros de esta audiencia defienden mucho y hasta me mientan la madre cada que lo interrumpo. Ante lo que acaba de ocurrir en precisamente la Cueva de los Malandros, Radio Fórmula, donde tiene su programa mucho Chumel Torres. Bueno, también ahí tiene su programa mucho el defensor de los malandros, desde Madrid, España, Ciro Gómez Leiva, quien se reporta, yo no lo he visto, esto es, mira, viene como en ese, hacía ese vendedor de coches, viene sin una patinada de mosca, yo no he visto este video, no he escuchado este audio, me lo acaba de pasar la producción y me dicen que Ciro enloqueció, que de un momento para otro comenzó a gritonearle a Epigmenio Ibarra en su programa mucho. No sé de qué va, no sé por qué le gritoneó, pero pues ¿qué te parece que lo vemos tú y yo? Tú que conoces perfectamente a Ciro Gómez Leiva. Y antes de saludar a Epigmenio Ibarra y de escucharlo, hoy Epigmenio escribe una columna en Milenio, como lo hace todos los miércoles, una columna que yo tomo como una agresión. Una columna, lo que publica hoy en Milenio, y como acordamos con Epigmenio desde hace casi 3 años, cuando empezó a colaborar aquí, el tema de su columna fija el tema de su colaboración en este programa. Por lo mismo, supongo, no lo sé, no he hablado con él, de eso hablará hoy. Es una columna que sin un solo dato, porque no tiene un solo dato, insiste en que algunos, si me menciona a mí, se refiere despectivamente a mí y a otros periodistas, nos llama profetas, nos llama resentidos, nos llama racistas. ¿Cuándo en 35, 40 años de trabajo público he hecho una expresión racista, por ejemplo? ¿Cuándo en mi vida privada alguien sabe que yo he hecho un comentario, que he tenido una actitud racista? Pero bueno, no importan, los hechos no importan, los dogmas no requieren de hechos. En esta columna dice que algunos, entre ellos yo, no hemos hecho una autocrítica, que no hemos pedido perdón. La pregunta aquí, yo pregunto, ¿una autocrítica ante quién? ¿Ante el poder del que él forma parte, el Epigmenio, él forma parte? ¿Una autocrítica ante quién? Y además, como si nosotros trabajáramos e hiciéramos lo que se nos ocurre, si no formáramos parte de un grupo de trabajo y de una empresa. Insinúa también en esta columna que yo me escondo en Madrid. Un raro escondite, porque anuncié desde hace mucho tiempo que vendría a Madrid y por aquí transmito todos los días un programa. Este programa por Grupo Fórmula se me puede encontrar con facilidad. Pero bueno, para escucharlo,
antes de escucharlo, le pregunto sobre su columna. Y te pregunto, Epigmenio, 2 preguntas que te pido que me respondas. Primera, ¿a qué atribuyes que yo siga en este programa? ¿A qué atribuyes a que este equipo de periodistas y de productores sigamos en este programa? ¿A qué atribuyes que este grupo editorial, este grupo de comunicación como Grupo Fórmula, nos mantenga en el programa? ¿A qué lo atribuyes? Si estamos totalmente desacreditados, si somos racistas, si somos profetas, si hemos sido derrotados, no sé por qué. ¿A qué lo atribuyes? Segunda pregunta. Insinúas y lo haces con muy mala entraña. Y digo mala entraña porque desde hace tiempo yo platiqué contigo y te expuse mis razones fundamentalmente, esencialmente personales, por los cuales dejaría algunos de los espacios de mis espacios profesionales y tomaría una distancia por un tiempo de México. Insinúas que me escondo en Madrid. Yo te pregunto, ¿de quién me escondo? ¿De López Obrador? ¿Del actual gobierno? ¿De las multitudes que me persiguen para injuriarme en México? ¿De quién me escondo? ¿Del SAT? ¿De la Fiscalía General de la República, que me ha acompañado como uno en la defensa del caso del atentado? ¿De quién me insinúo? ¿De quién me escondo? ¿De una deuda? ¿De quién? ¿De quién? Pero tú dices que, bueno, me estoy escondiendo de un grupo criminal. Así que antes de escucharte, te dejo esas 2 preguntas. Y te pido que las respondas. Primero, ¿a qué atribuyes, ¿a qué atribuyes a que sigamos en este programa? 2, ¿de quién me estoy escondiendo? Adelante, te escucho. Las 2 cosas que sostienes, la primera está respondida en el artículo. Respóndela al aire. Y digo, Responde mantienen índices de audiencia. Mantienen índices de audiencia. 2. Dilo, responde la pregunta. ¿A que mantienen índices de audiencia? Y subrayo, el aparato ¿Y por qué mediático. mantenemos índices de audiencia si estamos tan desacreditados? ¿Me permites hablar? No, te escuché. Hoy me vas a responder. A mí no me vas a sentar en el banquillo de los Tú acusados. aprovechas un espacio fuera de esta tribuna para agredir. Y me agredes a mí. Agredes a Manuel, agredes a los reporteros, agredes a Jaime Azcárraga, agredes a Grupo Fórmula. Así que responde. Mientes. ¿A qué? No miento. No empieces con el no miento. No empieces con que miento. ¿A qué atribuyes que vas a seguir con tu perorata? ¿Y a qué atribuyes que tenemos índices de audiencia? ¿Vas a seguir con tu perorata o vas a dialogar? Responde. No me pongas en el banquillo de los acusados. Me hago responsable de lo que escribí y no escribí lo que dices. Primero, no te insultes. Escribiste y lo puedo leer. Sí lo escribiste. Léelo, y no vengas a mentir. Para que el público tu estilo a mentir. Opinión. Responde la pregunta. Responde la pregunta que te estoy haciendo. Respóndela. Respóndela. Te puedes calmar. ¿Te puedes calmar? No me voy a calmar. Tú agredes, tú aprovechas la calma. Y tú no agredes. Ya me dijiste, las acciones amables para tomar fuerza y agredir. Eso es lo que haces y eso es lo que has hecho todo este tiempo. Responde la pregunta. ¿A qué atribuyes que sigamos en este programa? Respóndeme. Este tiempo te estoy tratando, sí se puede, de dialogar contigo. Me hago responsable de lo que escribí, porque lo he dicho en este programa muchas veces. Porque he dicho que no advierto ni un ápice de autocrítica en quienes han sido durante muchos años los líderes de opinión más influyentes en México. No los insulto. Y digo sí que durante mucho tiempo se hicieron eco o fueron incluso promotores de la idea de un hundimiento irremediable que se produciría en México. Yo no. Y fueron
Hablo Y en busca general. hechos y busca datos. Yo no. Sigue. Hablo en general. Hay una corriente de opinión que presentó el sexenio de López Obrador, y tú lo has escrito. Tú dijiste que López Obrador se esconde para que no le griten viejo cabrón, viejo mentiroso. Hazte cargo. Es una pregunta, Pero hazte cargo. Que, por cierto, la hice. Bueno, ahí se nos corta desafortunadamente. Hijo de la... Te tengo que abrir híjole, se me van las palabras de lo interesante que está esto, querido Ricardo. Tuve que abrir la chamarra de lo candente de este diálogo. Que mire, la verdad, en la opinión de este su servidor, al final resulta cómico, ¿no? Tenemos ahí al defensor de los malandros enloqueciendo una vez más al aire y gritoneándole a su invitado, el periodista y productor Epigmenio Ibarra, por una columna que escribe en la que a conciencia de este su servidor, pues le dice sus verdades tanto a Ciro como a la bola de cabezas parlantes que efectivamente incurren en una serie de situaciones asquerosas, repugnantes. Y casi se pone a llorar, Ricardo, enfrente de todos al amedrentar a Epi, pero la verdad es que, en la opinión de este tu servidor, hasta cómico resulta, y estoy, mira, de verdad, quisiera apostar contigo, si me lo permites, o con el público consentidor, que mañana mismo tenemos al mismo Ciro Gómez Leiva ofreciendo disculpas, porque así es él. Bueno, ¿tú qué opinas, querido Ricardo? Bueno, pues que es un show. La verdad es que Ciro Gómez Leiva no pierde el control. Esta pérdida de control es solamente un show. Es un show mediático. Él sabe perfectamente que Epigmenio Ibarra es una de las voces más autorizadas, más templadas de la transformación, y lo ha invitado precisamente para seguir manteniendo estos índices de rating. Él está escondido, por supuesto, porque aquí, y lo vimos en la Cámara de Diputados, hubo gente que trató de entrevistarlo y no podía porque tenía una guardia pretoriana. Había ahí un circuito muy apretado de personajes cuidando a Ciro Gómez Leiva, porque se animó después de muchísimo tiempo de salir de un estudio, y fueron con el estudio y toda la cosa, fueron con guaruras a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados le confeccionaron su burbuja. Se metió en su burbuja, salió de su burbuja, se tomó unas selfies con los admiradores boquiabiertos y salió corriendo de ahí de San Lázaro. ¿Por qué? Porque la gente le reprocha que haya sido siempre un mentiroso y un tipo que hace estos shows viscerales. Siempre ha sido un personaje visceral, en efecto, pero Jaime Azcárraga lo tiene contratado justamente por eso, porque es un personaje que vende mediante estos montajes, estos melodramas. Ciro Gómez Leiva, si tú te lo encuentras por ahí, no va a aceptar nunca el debate. Siempre está buscando debatir con los personajes, perdón, que son considerados estrellas. No, él no se baja de su pedestal, él considera que está en un pedestal que se ha confeccionado él mismo y no se baja de ahí, no quiere debatir, le rehúye al debate, al confrontamiento con las ideas, no se puso nunca así cuando tenía a Epigmenio de frente. Epigmenio muy bien para él, hay que celebrarlo con un temple que yo, la verdad, ya me hubiera levantado y lo hubiera mandado lejos. Pero ahí está Epigmenio, que siempre tiene las ideas muy claras, siempre tiene una paciencia estoica ante las bravatas de este mequetrefe, que simple y sencillamente lo que buscan es eso. Y lo hemos dicho una y otra vez, buscan el rating, buscan el amarillismo, el sensacionalismo, porque en temas periodísticos no han tenido la penetración que en algún momento quizá llegaron a tener, pero que hoy la gente ha dicho, no, estos no son periodistas, estos personajes se sabe perfectamente para quién trabajan, cuánto cobran, de quién cobran, y ahí está el evento de Neos ayer, aplaudiéndole a Ayuso, a esta señora que decía que todos somos súbditos del rey. Ahí tiene usted, aplaudiéndole a Calderón, prácticamente hasta las lágrimas, pero le duele mucho lo que dice Epigmenio en una casa editorial que, por cierto, no es una casa editorial que sea afín a la izquierda,
que es el periódico Milenio. Si tiene 2 o 3 voces discordantes por ahí, que será una de Jairo Calixto Albarrán y de otra, no sé quién más pudiera ser, pero ahí, en ese medio de comunicación, en algún momento hasta sacaron una portada donde le apuntaban al presidente López Obrador, una portada deleznable, asquerosa, así que ahí, ese periódico él lo dirigió, ahí están sus cuates, ahí está Carlos Marín, ahí está López Dóriga, él mismo fue columnista con la historia en breve de ese periódico, así que no venga a decir que Epigmenio Ibarra pues está haciendo un embate cobarde. No es ninguna cobardía, lo tiene ahí, sabía perfectamente, quiero imaginar, quiero pensar, Epigmenio, que lo iba a leer y que se iba a enojar, porque es un personaje muy temperamental, pero esto es también, está dirigido, Toño, para que sigan creciendo los índices de audiencia. Lamentablemente, hay mucha gente que, pues a la que le gusta el escándalo, y Ciro Gómez Leiva, pues es un personaje especialista justamente en la diatriba y en el escándalo, y pues ahí está la respuesta que intenta darle Epigmenio. Él dice, no me voy a calmar, me vas a responder ahorita, en fin, esos no son los argumentos de una persona que piensa, esos no son los argumentos de un periodista, esos no son los argumentos de un personaje que se jacta de tener rating porque es una opción informativa importante. No es una persona importante, se lo han hecho creer en estos medios de comunicación donde confeccionan a personajes como él un día sí y un día y otro día también, así que pues ahí está, dándose a conocer, la gente ya no le cree y habrá por ahí un puñado de ilusos que sí le crean a Ciro Gómez Leiva, que digan que puso en su lugar a Epigmenio, pero la verdad es que él se retrata de tiempo completo, un personaje temperamental que no está dispuesto a escuchar argumentos y que se atropella incluso en esta larga y tediosa diatriba. ¿Qué te parece, querido Ricardo, que leemos ya está, de verdad me dio calor, este interesante intercambio, que bien lo mencionas, no es un melodrama, más que celebrado en estos momentos por Jaime Azcárraga? ¿Por qué te parece que es una columna de hecho corta, la que hace enfurecer a Ciro Gómez Leiva? La leemos de Bolón Pimpollo, ahí en Milenio, donde tienes toda la razón. Es un medio verdaderamente cuestionable que como periodistas pues siempre cuestionamos mucho, siempre dudamos mucho de. Ese es harina de otro costal, ese es otro tema, pero fíjese, esto es lo que escribe ahí en Milenio alguien de los que se salvan, como Jairo Calixto, y que es el productor y periodista Epigmenio Ibarra. Dice, leo, escucho, veo a las y los líderes de opinión más influyentes en nuestro país y no advierto en ellas y ellos ni un ápice de autocrítica. Pasaron 6 años profetizando que México se hundiría. ¡Fallaron! Se hundió, eso sí, la candidata que inventaron, la derecha conservadora a la que respaldaron y a la que proporcionaron la coartada mediática e intelectual, el sistema político y de valores, o de antivalores más bien, al que sirvieron y gracias al cual se volvieron figuras relevantes en el acontecer nacional. Para encontrar una morada segura en el terreno de los asuntos humanos, los hechos necesitan, dice Hannah Arendt, testimonios que les permitan ser recordados y testigos fiables que den fe de ellos. No fueron, no son, pese al estrepitoso fracaso que no reconocen como suyo y por el que cubren de improperios a la oposición las y los testigos fiables que la realidad exige. Conservan quizá sus índices de audiencia, el formidable aparato mediático nacido en el viejo régimen permanente intacto, pero no necesariamente la credibilidad. Pastores fueron por décadas de una grey mansa y crédula, pero eso cambió en 2018 y dio un giro aún más radical en junio de este año que termina. Solo ellas y ellos creen que el que vivimos se trata de un cambio pasajero y que el río volverá pronto a su viejo cauce. De ahí esa rabia que en lugar de disminuir conforme pasa el tiempo y se producen los cambios de timón, se acrecienta. De ahí que empecinados sigan empeñados en las viejas prácticas, el periodismo de ficción, la intriga política, ahora sin siquiera fuentes en los altos círculos del poder, la calumnia, la especulación y la infamia. Por eso Ciro Gómez Leiva se rehúsa a aceptar desde ese escondite de la derecha en el que se ha convertido Madrid, que Andrés Manuel López Obrador ha cumplido con la palabra empeñada al retirarse por completo en un gesto democrático que lo honra de la vida pública.
Por eso columnistas como Raimundo Riva Palacio publican patrañas y se empecinan en que un reiterado intento misógino de desacreditar a Claudia, disculpe usted, y se empecinan en un reiterado intento misógino de desacreditar a Claudia Sheinbaum. Por eso, esa correntada de resentimiento que recorre los medios, esa condena racista y constante a un pueblo que decidió en las urnas tomar el control de su destino. Y yo le agregaría ahí postdata, ¿no? De la postdata editorial de Sin Censura y que los mandó a chingar a su madre. Querido Ricardo, pues no sé si quieras tú agregar algo al respecto de esto. Yo, mira, ya de verdad hasta ya me arremangué, me parece que es un día muy interesante. Y de ahí, pues vámonos también a tu reportaje especial que está muy, muy bueno y no tiene desperdicio, precisamente, destruye a las viejas estructuras, pero no sé si quieras agregar algo al respecto. Pues mira, él solito lanza piedras sobre su propia cabeza, se da un balazo en el pie, anda completamente lisiado ya Ciro Gómez Leiva, la credibilidad que en algún momento llegó a tener, porque sí, llegó a ser considerado como una opción distinta, le hizo oposición en algún momento a Televisión Azteca, después lo terminó adulando, se fue a trabajar a Televisa, donde dijo que nunca iba a terminar, y bueno, pues un personaje que no tiene convicciones, un personaje que ya está ajado y avejentado en términos periodísticos. Yo creo que el periodismo, como toda profesión, también tiene un ciclo. Y hay que saber cuando ese ciclo se cumple y cuando tú ya has aportado lo suficiente, si así lo crees. Y ya cuando no, pues hay que pasarle estafeta porque vienen nuevas generaciones y hay que formarlos y hay que fortalecerlos y hay que dejarles a la puerta abierta y que transiten. Estos personajes han envejecido alrededor de chayote. Estos personajes han envejecido mintiendo, no han aportado documentales, investigaciones, y lo único que han hecho es presentar golpes en contra de los opositores, de sus jefes, como él dijo, él cree que nosotros nos mandamos solos, pues ya sabemos que no se manda solo, ya sabemos que él responde a las órdenes de Jaime Azcárraga, ya lo dijo, él ya sabemos que responde a las órdenes de Olegario Vázquez Aldir, a las órdenes de sus empleadores en turno. Pues bueno, un personaje absolutamente dispensable y que está él solito, como que le dieron la pala y está cavando su propia tumba intelectualmente, periodísticamente hablando, y bueno, pues gana, aún sin decir mucho Epigmenio Ibarra, porque no se lo permite, pero gana otra vez la razón, que está del lado, en este caso, de Epigmenio, y este personaje, pues que se pone cerril, que se pone artero, y que se pone loco, como dicen aquí en mi barrio. No, y pobre del estómago de Ciro Gómez Leiva, híjole, las que ha de estar pasando. El estómago, el hígado, el colon, pobrecito. Bueno, vamos a hablar de otra situación importante, querido Ricardo. ¿Qué te parece que hablamos del reportaje especial de Sin Censura? Hoy nos hablas de cómo es que el Poder Judicial hace de las suyas, nada más y nada menos que en la tierra precisamente de, híjole, ese a quien odia a Ciro Gómez Leiva, ese al que no lo puede sacar de su mente, la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Macuspana, Tabasco. Hoy el queridísimo Ricardo Sevilla nos va a hablar de ese fiscal y juez que despojan y extorsionan a su propia familia, Ricardo. Así es, mi querido Toño, es muy importante, no lo va a ver usted en Radio Fórmula, no va a ver esta visceralidad, aquí son datos duros, aquí se habla sin censura, aquí hablamos y le damos el micrófono a la gente que realmente necesita exponer un hecho periodístico, una denuncia ciudadana, y para eso debe servir el periodismo. El Poder Judicial, Toño, público memorioso, sigue haciendo de las suyas y ahora ha hecho de las suyas allá, nada más ni nada menos que en Macuspana, Tabasco, efectivamente la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Resulta que un fiscal y un juez, dos personajes amigos, se coludieron para despojar y extorsionar a su propia familia. Le cuento los detalles. En 2003, el señor Gilberto Cancino González adquirió un terreno en la calle principal número 9, allá en Macuspana, en Tabasco, con el noble objetivo de establecer un modesto negocio de materiales para construcción.
Él mismo nos buscó y también su hija, y nos contaron los detalles de esta historia. Y fíjese que desde que adquirieron este terreno, este predio, aquel negocio logró salir a flote y convertirse en el sustento de esa familia y también en un negocio referente ahí en esa zona. Pero un mal día, las cosas cambiaron, Toño. Y eso ocurrió hace 7 años, el 20 de noviembre de 2017, cuando el hermano de Gilberto Cancino González, un sujeto llamado Guillermo Cancino González, acompañado de varios hombres, llegó inesperadamente y con una prepotencia al negocio de materiales de su hermano. Guillermo, después de una serie de agresiones físicas y verbales contra su propio hermano, logró romper candados y cerraduras del local y cambiarlas por nuevos candados. El agresor, nos relatan de viva voz nuestras propias fuentes, con alardes de prepotencia, alegaba que la propiedad era suya. Sin embargo, Toño, el violento sujeto mentía. Y no solamente porque nos lo dicen las propias víctimas, no solamente por eso. Miente porque así lo prueba el contrato de compraventa y las escrituras públicas que más adelante Gilberto Cancino González tuvo que presentar ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco, que se las estaba pidiendo. Les mostró, ahí usted está viendo todos los documentos que nosotros obtuvimos, que tenemos estas copias, y fíjese que en el contrato se demuestra que en efecto don Gilberto Cancino es propietario del predio, un predio rústico que compró en la colonia Belén, 86711, número 9, allá en Macuspana, en Tabasco. El documento detalla que este terreno, que tiene una superficie de 846 metros cuadrados, fue adquirido mediante compraventa y que don Gilberto Toño mantuvo en posesión durante 20 años, hasta que su propio hermano se encargó, ¿quién iba a decirlo?, de despojarlo del predio y por añadidura del negocio. Cerraron el negocio, a pesar de que la propiedad del terreno está respaldada por este contrato de compraventa y escrituras públicas que demuestran su derecho de propiedad. Resulta que Guillermo Cancino González logró consumar el despojo, y eso se debió a que Guillermo recibió ayuda de su hijo Guillermo Cancino Álvarez, que agárrese usted, es fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco. Y hay testigos, muchos testigos, mi querido Toño, ya no nos dio la vida para presentarlos aquí, pero yo sigo recibiendo informaciones a este respecto. Bueno, hay muchos testigos que hablan de que esta actitud despectiva de Guillermo Cancino se justificaba o se explicaba por el hecho de que su hijo era fiscal local, y eso, nos aseguraban, le otorgaba una sensación de impunidad. Lo cierto, Toño, es que el despojo obligó a don Gilberto a abandonar el negocio que con tanto esfuerzo había construido durante 17 años. Esta persona que documentó la invasión y el despojo con fotografías, con videos, presentó una denuncia formal respaldada por más de 70 testimonios y más de 1,000 facturas que evidenciaban la continuidad de su actividad comercial. ¿Pero qué cree? No logró nada. Nada es nada, porque tras el fallecimiento de Guillermo, él pensó que las cosas iban a calmarse ya. Este fallecimiento ocurre durante la pandemia, y la hija de Gilberto, nos estaba diciendo ella misma, intentó reabrir el negocio, pero de inmediato fue intimidada por su propio primo. El primo, pues, es el fiscal Guillermo Cancino, y entonces fíjese nada más lo que aseguran nuestras fuentes. Intentó extorsionarlos, pidiéndoles dinero. Dicen, denme una lana y les dejo el terreno. Rechazaron su propuesta, pero el proceso judicial, pues, continuó y se manipuló a su favor. Y es que Guillermo Cancino se jacta de ser amigo del juez Flavio Pereira, y de hecho, como no se dio a darle dinero a la familia, el pasado 12 de abril de este año, el juez Flavio Pereira falló en favor del fiscal local, su amigo Guillermo Cancino Álvarez, ignorando
todas las pruebas que se le habían presentado. Con total indolencia, Toño, este juez afirmó que el contrato era falso, sin realizar las prueba grafotécnica que le habían solicitado. Guillermo afirma que la actitud burlona de su sobrino, porque pues me imagínese nada más, es su propio sobrino este fiscal, pues evidencia la corrupción en el sistema judicial. Actualmente, Toño, Guillermo ha interpuesto un recurso de apelación para impugnar estas irregularidades del fallo inicial. Su exigencia, pues es la exigencia de una persona esforzada que trabaja honestamente. Y es muy simple, Toño, que se respete su derecho como propietario legítimo y que tiene, de acuerdo con estos documentos. Solicita que se reconsideren sus pruebas, que se realicen peritajes adicionales para confirmar que es el propietario legítimo de este predio. Lamentablemente, este caso no es el único y refleja los profundos problemas que atraviesa una persona en el México profundo, una persona de a pie, que son corrupción, abuso del poder y la gangrena que corroe a las fiscalías y al poder judicial, que infelizmente, Toño, a quienes más afecta es a los ciudadanos comunes. Hay muchos señalamientos, por cierto, sobre este juez, porque incluso el exalcalde de Balancán, Milton Lastra, estaba diciéndonos que presentó un procedimiento administrativo contra este juez, porque buscaba inculparlo de una deuda de 9 millones de pesos, la cual al final no pudo comprobar. Así que allá el Poder Judicial no respeta nada en el México profundo. ¿Y quién iba a decirlo, mi querido Toño? En tierras del presidente Andrés Manuel López Obrador, o de donde es el presidente López Obrador, en Macuspana, también mascan chicle y hacen de las suyas estos jueces corruptos. Y a mí lo que me llama más la atención de esto es que a su propia familia, ¿no? Son corruptos hasta con su propia familia, o los ayudan con el nepotismo, o vamos, o los estafan, ¿no? Esto es aterrador, y estoy seguro, querido Ricardo, que tendrá muchísimo alcance esta investigación que haces sobre el Poder Judicial ahí en Macuspana, Tabasco. Mientras tanto, bueno, pues quiero agradecerte por un segmento muy, muy interesante. Se ha puesto muy interesante hoy. Mira, venimos los dos de cuadros, ¿no? Y me iba a poner una así, Toño, no lo vas a creer, pero ya no tengo la oportunidad de decirle a nuestro flamante camarógrafo que haga una toma hacia el sillón donde tengo esa camisa. Mi flamante camarógrafo pues no vino a trabajar hoy y entonces tuve que transmitir, que nunca viene a trabajar, Toño, y entonces tengo que transmitir con una webcam así chiquitita, porque no tenemos ahí las cámaras que tiene Ciro Gómez Leiva y que se va ya a Neos a decir que es un patriota, a besarle las tepalcuanas ahí a la monarquía española, pero ese es Ciro Gómez Leiva, el melodramático, y nosotros simple y sencillamente estamos haciendo parodia, mi querido Toño. Por supuesto que ha sido un honor conversar como siempre contigo, con la audiencia de Sin Censura. Y bueno, pues síganme en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en paralelo24.mx, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Vamos a hablar sobre este y otros temas que tienen a Ciro tembloroso y que lo tienen sudoroso, pero allá bien resguardadito en Madrid, en España. Besándole las tepalguanas a los reyes y reinas. Qué bonita palabra, fíjate. Sé que a lo mejor tiene un contexto ahí medio raro, pero la palabra tepalguana, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ya hace mucho que no la escuchaba, pero me gusta mucho la palabra. Bueno, ya no voy a entrar en detalle. Mira, Ricardo, te mando un abrazo. Ahí tiene usted al escritor y periodista Ricardo Sevilla. Quien me iba a alburear, era más que evidente que ahí me echaron albur, pero está bien, ¿no? Qué buenos segmentos hemos tenido aquí en Sin Censura. ¿Y qué le parece?